Bienvenidos, buenas noches, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Tenemos información muy fresca. El gobierno está entrando en un sprint final de fin de año para llegar al brindis con un acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional. La información que pudimos confirmar es que en el Ministerio de Economía están preparando todo para trabajar el fin de semana, después de la gira de Martín Guzmán por Europa, donde fue básicamente a encontrarse con el Papa Francisco, que lo nombró parte de su academia pontificia, y preparan el trabajo del fin de semana para recibir el lunes a la misión del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ya tiene aquí a quien reemplazó al jamaiquino Trevor Alaine, el delegado permanente del fondo en la Argentina, pero también la que tiene previsto venir es Julie Cusack, la número 2 del Departamento para el Hemisferio Occidental, el Departamento de América, así llama el Fondo Monetario a los encargados del continente americano. Y si viene Julie Cusack es porque está cocinado el acuerdo. Claro, hay un par de variables, ahora vamos a ver, que son las variables que más tienen que ver con nuestro bolsillo, las que restan definir y las que Martín Guzmán quiere definir personalmente con los enviados del Fondo Monetario, que hace 2 semanas dijeron no tenemos todavía misión prevista a la Argentina. Toda la semana que viene, dicen, van a negociar los enviados del Fondo Monetario con el gobierno argentino. Tiene mucho que ver esto con tu vida cotidiana, porque en esto está en el medio el valor del dólar, está en el medio la ley de alquileres, está en el medio la brecha cambiaria y cómo se cierra la brecha cambiaria habitualmente dejando subir el oficial. Y esto es inflación en la Argentina, obviamente. Pero toda esa semana, dicen, van a negociar del 6 al 12 y después, la otra semana, ya tendrían listo el plan plurianual para presentarle al Congreso. En el Congreso, la discusión puede llegar a empezar el 17, pero ahí está la duda. Si van a discutir el 17 el presupuesto, si van a discutir junto el presupuesto con el plan plurianual, si uno va a entrar por una cámara, otro por la otra. Y después, entre las fiestas, entre Navidad y Año Nuevo, la perspectiva de las últimas horas, porque esto está cambiando momento a momento, la perspectiva de las últimas horas es que se firme el entendimiento, el memorándum de entendimiento entre las fiestas, entre Navidad y Año Nuevo. En esa semana de duermevela, que bueno, en todos los países pasa, la gente se toma un respiro. Y no es casual que sea en ese momento cuando imaginan firmar el acuerdo en el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Porque va a ser un acuerdo que va a lastimar a la economía argentina. Como lastiman todos los acuerdos con el Fondo Monetario. Claro, el hombre, dicen, es el único animal capaz de tropezarse con la misma piedra 2 veces. Nosotros en este caso ya sería la 23ª vez que nos tropezamos con la piedra porque documentó Noemí Brenta en un libro que yo ya les recomendé varias veces, Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, cómo fallaron los 21 programas que suscribió Argentina con el fondo antes de Macri. Después los de Macri uno podía contar 1 o 2, porque en realidad hubo uno y a los 2 meses, como colapsó ese, hubo otro. Pero en definitiva, este va a ser la renegociación de aquel. ¿Cómo lo venden desde el gobierno? Bueno, dicen que hay una gran ventaja que van a anunciar con bombos y platillos en caso de que se concrete, que es que devolvería el Fondo Monetario los vencimientos que abonó la Argentina, los 2 vencimientos que tiene este año. Uno todavía no lo abonó, es el 22 de diciembre. Si llegan antes, se dispensaría ese vencimiento y no se pagaría. Si lo tienen que desembolsar, lo devolvería el Fondo Monetario. Eso es lo que van a presentar como un logro. Claro, en realidad, la plata que vino para paliar los efectos de la pandemia, que llegó a todo el mundo, a todos los socios del fondo, Argentina se la gastó en eso. Había votado el Senado una declaración para que eso no ocurriera, ocurrió de todas maneras. ¿Qué más promocionan como beneficio en el gobierno? Que va a haber plata de otros organismos multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento,
que van a desembolsar parte de lo que demoraron en este tiempo, en este momento después de la debacle del plan económico de Macri, y que eso va a generar una llegada de otros 16.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Ver para creer, ¿no? De vuelta, la experiencia con el Fondo Monetario es muy elocuente en la Argentina y en el mundo. Los acuerdos que acaba de firmar, ustedes los conocen porque en Brotes Verdes los hemos repasado, los acuerdos que acaba de firmar, ya bajo Cristalina Georgieva, el Fondo Monetario. ¿Qué más? Bueno, el ajuste, ¿no? El meollo de la discusión. Dicen en el gobierno, no es tan grave porque el Fondo Monetario tolera 3% del PBI de déficit e incluso 3,3% el año que viene. Y este año, dicen, vamos a cerrar en el 4%. En realidad, eso ya es producto del ajuste que se hizo este año, el ajuste fiscal, que nosotros desde el principio de año venimos listando en las partidas de jubilaciones, de salarios públicos, en las partidas, incluso en las partidas de educación. Y en educación también hay ajuste el año que viene, en términos reales, lo admitió el propio ministro Jaime Persic. Producto de ese ajuste, el déficit que iba a haber este año, claro, la Argentina es una economía en crisis. Si alguien tiene una visión heterodoxa de la economía, lo que piensa es que el Estado tiene que apoyar a la economía, fomentar su crecimiento cuando hay crisis. Y Argentina está en una crisis severa, mitad de la población pobre. Las fábricas al 60% de capacidad instalada, usadas. Hay muchas razones para que el Estado estimule la economía. Ahora, lo que en realidad pasó fue que el 4,5% de déficit que iba a haber este año, según el presupuesto, ajuste mediante, terminó en el 4 y después en el 3,5. Entonces dicen los defensores del acuerdo, que ahora ya son todos, dicen, no es tan grave tener que ir al 3,3 el año que viene. Lo que pasa es que medio punto de este año es producto del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que el año que viene no va a estar. Entonces probablemente el ajuste tenga que ser mayor. ¿Qué dicen frente a eso? Cuando uno repregunta, que el presupuesto 2022 está hecho sobre un presupuesto de crecer 7% este año. Y como vamos a crecer más, como va a crecer 10% la actividad, que en realidad va a haber una economía más grande y una recaudación mayor el año que viene. Entonces, eso no, como no está en el presupuesto, es como una trampita al ajuste que pide el Fondo Monetario. Bueno, esa trampita se cae en las revisiones trimestrales. Esa trampita cuando viene de vuelta la misión, esta que viene ahora, cuando vuelva en marzo, cuando vuelva en junio, cuando vuelva en septiembre, ahí va a medir en términos del PBI. Más allá de que tenga metas en pesos o metas contantes y sonantes. Bueno, la verdad es que el sendero político que eligió el gobierno es este. Ahora lo vamos a hablar con nuestros invitados porque tenemos un panel muy interesante para discutir esto. Pero, ¿qué pasa con los responsables locales? ¿Qué pasa con la famosa querella criminal que anunció el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de este año? Bueno, 2 novedades tengo sobre eso. Primero, que la Auditoría General de la Nación tiene que sacar el informe sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario y eso sería clave para el avance de la querella. ¿Quién lo está cuidando a Macri ahí? Su compañero de fórmula presidencial, Miguel Ángel Pichetto. Linda dupla, ¿eh? Bueno, Macri quiere su segundo tiempo, así que ahí tiene. Pichetto, en la Auditoría General de la Nación, lo que está haciendo es demorar la salida de la auditoría, de este informe de auditoría. Es difícil de manipular la AGN porque es multipartidaria, tiene una dirección colegiada. Entonces, lo que se puede hacer es frenar un informe, no tanto tergiversarlo, pero sí frenarlo. Y eso es lo que está haciendo el servicio, le está prestando a Macri Pichetto, que no es moco de pavo, porque ya lo dijo Nicolás Dujovne, lo mejor que hicimos fue dejarles al fondo para que gobiernen bien. Entonces, que no se ventile la responsabilidad de Macri en los errores procedimentales que tuvo el convenio, en la violación del estatuto del fondo, ayuda a que se perpetúe la política económica de Macri ahora con un gobierno de signo distinto. O sea, a que firmemos, a que se acepte el cogobierno con el Fondo Monetario.
La otra novedad es que la jueza María Eugenia Capuchetti ya le dijo que no al pedido de indagatoria que hizo Carlos Zanini, el procurador general del Tesoro, el procurador del Tesoro de la Nación, perdón, el abogado de los intereses del Estado, hombre clave además del armado cristinista, ya le dijo que no la semana pasada al pedido de indagatoria que hizo. ¿Por qué había pedido la indagatoria Zanini? Porque Macri dijo a viva voz que el Fondo Monetario le prestó para garantizar la transición hacia el segundo mandato, o sea, para que gane las elecciones, y por otra parte para que le pague él a los bancos privados, cosa que hizo. Cambió un acreedor común por un acreedor privilegiado con el cual ahora estamos así, o por lo menos pareciéramos estar así. Claro, el pacto con el fondo ya se está aplicando por adelantado. En muchas de las medidas que se están viendo después de las elecciones, refulge la letra de la calle 19. Y una de ellas es la que generó mucha polémica, mucha controversia, a fines de la semana pasada. El fin de las cuotas sin interés para los pasajes al exterior. ¿Cuál era la racionalidad de mantener un subsidio, como son las cuotas sin interés en pesos, para la compra de un bien como es un pasaje al exterior, cuando el Banco Central se está quedando sin reservas? Y es poca la racionalidad, la verdad. Porque es un doble subsidio. Por un lado, la tasa de interés, con la inflación que hay, y por otro lado, la expectativa de devaluación. Vos estás comprando en pesos algo que es en dólares y lo estás pagando hacia adelante. A mí me encantaría que todos los argentinos pudieran conocer el mundo y estaría bárbaro. Incluso estaría bien subsidiar a los estudiantes, como hace Europa, por ejemplo, para que viajen. Ahora, hay otras urgencias y eso es comprensible. Y en todo caso, el subsidio tiene que discutirse si está bien que ocurra. Ahora, ¿cuáles fueron los principales perjudicados? Además de los que no van a poder comprar más estos pasajes en cuotas sin interés en pesos, las grandes plataformas de venta online de pasajes. Mira esto. Este es un informe de una consultora internacional sobre los POO, los Point of Origin Argentina, o sea, los vuelos que se hacen hacia Latinoamérica desde la Argentina. Fíjate cuáles son los que más venden por lejos, tanto en 2018 como en 2019. Las dos grandes plataformas, por afano, le ganan a agencias como Biblos, bueno, para abajo sigue la lista, ¿no? Hay grandes agencias de turismo que perdieron ya el mercado de la venta de pasajes al exterior. A Latinoamérica es esto, ¿eh? En el caso del resto del mundo se dan números parecidos, pero esto es a Latinoamérica. Bueno, estas plataformas, uno podría pensar, le mejoran la vida a la gente. Bueno, no, lo que hacen es aprovechar una tasa de interés negativa en pesos que hay, arbitran y terminan haciendo un negocio financiero, como la mayoría de las plataformas, además de un negocio de extracción de datos. Con lo cual, bueno, mal podría recomendar un economista subsidiar su actividad en un contexto de crisis como este. Ahora, fíjate vos el gasto en dólares en turismo, cómo venía en los años anteriores a la mega devaluación de 2018, cómo cae ahí. Ahí tenés, el gasto era mensualmente. Este es el gasto en total. La parte roja es gastos con tarjeta en el exterior o acá, pero en dólares. Y las partes de arriba son operadores turísticos y servicio de pasaporte de transporte de pasajeros, que son las aerolíneas, básicamente. Vos tenías un gasto de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por mes a principios de 2018. Después de la mega devaluación eso cae. En 2019 se estabiliza en torno a los 600 millones de dólares por mes. Con la pandemia cae abruptamente. Fíjense, ese tobogán es marzo, abril, mayo de 2020. Y después se mantiene bajo. Pero ahora había empezado a repuntar. Ahí tenés el número de octubre de 2021. Y fíjate cómo ya la partecita amarilla, que son los gastos en aerolíneas y en pasajes, ya había empezado a despegarse. Bueno, de esto es de lo que se quiso cubrir el Banco Central. Pero no solo el Banco Central, también el Fondo Monetario, que lo que quiere es que el Banco Central acumule reservas para que no se le vayan en la clase media viajando, que se vayan al pago de deuda.
Eso es lo que siempre pide el Fondo Monetario Internacional. Lo loco es que paga el pato la clase media y los ricos vienen desplumando al Banco Central todo lo que pueden. Ahora te voy a decir cómo. Pero en el medio de esto apareció la versión completamente infundada de que se podían congelar los depósitos o que podía volver a haber un corralito. Hubo un audio que circuló, un documento de un estudio contable de Salta, completamente ignoto. Pero claro, el boca en boca es diciembre, ¿no? Mañana empieza diciembre, se cumplen 20 años, y el boca en boca empieza a correr. Bueno, si hay un problema que no tenemos, es el de una corrida bancaria. Fíjate el stock de depósitos en dólares del sector privado en los bancos argentinos. Ahí está el principio del gobierno de Macri. Cómo venía la cantidad de depósitos en dólares. Aumenta con la desregulación, con el final de los controles de cambios. Se mantiene alto allí todo 2018. Y la caída esa que ves ahí, de 31.000 millones a 19.000 millones, no es la pandemia, ¿eh? No es la pandemia, es la mega devaluación de 2018 que opera con unos meses de demora a partir de mediados de 2019. Esa salida de depósitos, esa gigantesca salida de depósitos, 1/3 de los depósitos, no hizo tambalear el sistema financiero argentino. Fue una prueba de fuego. No pasó nada, se fue 1/3 de los depósitos, no pasó nada. Y fíjate vos cómo después se mantuvo. El año pasado estaba en 17.000 millones de dólares, ahora está en 16.300 millones de dólares. O sea, no hay una fuga de depósitos en curso. Y cuando la hubo hace muy poco, no pasó nada. ¿Por qué? Porque justamente cuando nos quemamos con leche, en 2001, 2002, se establecieron reglas súper estrictas y hoy los bancos tienen el 90% de los depósitos que vos tenés, quizás chiquitos, pero que tienen todos los argentinos en el sistema financiero, guardados, no están vueltos a prestar. No hacen la famosa intermediación financiera, se quedan con los dólares. Fue la única manera que tuvieron de convencer a la gente de volver a darles dólares. Ahora, yo te decía, mientras la clase media pierde las cuotas sin interés para comprar pasajes, hay un festival de venta de Audis, por ejemplo, que no se puede creer. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se venden Audis? Porque están al dólar oficial. La semana pasada, les quiero contar cómo conseguí esta información porque es impresionante, es realmente impactante. La semana pasada estaba tomando un café con el CEO de una compañía importante y me dice, mirá, el gobierno puede apretar el control de cambios, puede poner más límites, puede hacer esto y lo otro, pero del otro lado están Guzmán y Pese, que pueden contratar un par de economistas, gente, armar leyes, reglas. Del otro lado están las 10.000 mentes más brillantes de la Argentina tratando de cagarlos. Me dice, ¿vos te pensás que no vamos a poder? Me dice, mis amigos, por ejemplo, un montón de mis amigos se compraron aviones privados este año. Aviones privados. Entonces me quedé con eso y dije, che, ¿en serio se compraron aviones privados este año de misiadura total? Y llamé a la ANAC, a la Administración Nacional de Aviación Civil. Fíjate este dato. Este año va a ser el récord de patentamiento de toda la historia argentina de aviones privados, mientras la mitad de la población está hundida en la pobreza más extrema. En 2017 fueron 211 las aeronaves, en 2018 291, en 2019 cayó mucho por la devaluación, claro, en dólares pasaron a ser mucho más caros. En 2020 se desplomaron completamente por la pandemia y ahora en 2021 ya hay al 24 de noviembre registrados 212 aviones y quedan 172 patentes pendientes que van a sacar en este mes. Van a llegar a 384 si no se agregan más durante el mes de diciembre. ¿Cuánto vale comprarse un avión privado en Argentina? Bueno, entre $1,5 millones y $4 millones. Los que más salen son los de 6 plazas, hay de 8 plazas, claro, hay familias acaudaladas que son muy numerosas además. Está contado el patentamiento de helicópteros también, que ahí se ve un helicóptero. Está contado también el patentamiento de helicópteros en este número de la ANAC.
Pero no es solamente el $1,500,000 que pagan ellos al oficial por el subsidio que les da el resto de la población al poder comprarse esto. También está lo que gastan en mantenerlo. O sea, estamos hablando de vuelta, las familias del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Bueno, qué sé yo, uno estaba acostumbrado a que las familias más pudientes fueran las que tuvieran un avión privado o un helicóptero. De hecho, bueno, mirá, acá está el helicóptero de la familia Brito, donde se estrelló, donde falleció trágicamente Jorge Brito, el banquero, el patriarca, el hacedor de ese emporio. Ustedes me podrán decir, no es que descubrió una vacuna, no es que inventó una forma de producir distinta, que creó una gran plataforma, es un banquero. Bueno, pero es un banquero importante, de los importantes de la Argentina. Era Brito y es su hijo y es su familia, una de las familias más ricas de la Argentina. Ahora, los ricos que están debajo de él también aprovechan este subsidio para comprarse aviones privados. Repito, esto es algo que, bueno, cuesta mucho evitar en un contexto así. Ahora, como la derrota, el ajuste nunca tiene padres. Entonces, el fin de semana vimos la carta de Cristina Fernández de Kirchner, de la cual vamos a hablar ahora en instantes nada más, con nuestro panel. Y se notaron un par de cosas ahí. Después lo vamos a hablar con Lua Isikov también. Se notó que a Cristina no le gustó nada la celebración del así llamado triunfo de las elecciones generales. Claro, esto es el triunfo de verdad, ¿no? Esto es de cuando triunfaron frente a Macri. Pero la carta es muy elocuente al hablar de derrota en estas elecciones. Y otra cosa que queda claro es que a Cristina no le gusta el acuerdo con el Fondo Monetario, pero que lo va a apoyar igual. Esa es la lectura que, si bien, bueno, hay hermeneutas por todas partes, es la lectura que se impuso en todo el frente de todos. Oscar Parrilli, sin embargo, y cierro con esto, habló esta mañana sobre el acuerdo con el fondo. Dijo lo siguiente. Yo no voy a opinar de una medida en sí. Lo que sí le puedo decir es que con el Fondo Monetario Internacional la clase media no va a poder viajar al exterior, porque los dólares tienen que ir para el fondo, y esa es la verdad de la mecanismo. Mire, del 2005 en adelante aumentó la cantidad de argentinos que viajan al exterior de manera impresionante durante nuestra gestión y durante nuestro gobierno. Y esto empezó a limitarse, obviamente, cuando comenzó las consecuencias de la política económica que había llevado adelante Macri. Esta política de endeudamiento, fuga de capitales, el default que dejó con los acreedores privados, la deuda, bueno, hace que no estén los dólares. Y entre ellos hay que ser claro, ¿le pagamos al fondo o la clase media viaja al exterior? Con cierta resignación, las principales espadas del gobierno dicen no hay alternativa. Es malo, como dijo Parrilli, pero no hay alternativa. De eso vamos a hablar hoy en Brotes Verdes. Bienvenidos, bienvenidas.